allí en el Salmo 9, en el versículo 10, Dios nunca abandona a los que buscan ayuda. Y los pastores José Luis y Silvia nos compartían una experiencia que tuvieron hace un tiempo en uno de sus retiros espirituales. Dice que iban caminando por un sendero en una montaña y mientras ellos caminaban, era el horario de la siesta, el cielo estaba totalmente despejado. Pero cuando siguieron caminando, hicieron una pequeña curva, el cielo se cubrió, se puso negro, como si fuera que iba a venir una tormenta. Y de golpe empezaron a caer copos de nieve, que parecía que nuevamente el invierno estaba cerniéndose sobre ellos. Pero siguieron caminando. Y al hacer unos pasos y al terminar la curva, ven algo que el Señor utilizó para traer una revelación a su espíritu. Y es un árbol de almendro. Ellos vieron y la pastora Silvia dice, todavía puedo recordar el aroma que tenía esas flores en medio de un cielo cernido, en todo negro, gris, cubierto, como si fuera que el invierno quisiera arrasar con todo. Pero sin embargo el almendro recordaba que la primavera estaba cerca. ¿Sabe que la palabra almendro en el hebreo significa precisamente el árbol que despierta? Porque es el primer árbol que florece en el otoño, en el invierno, allí en todo lo que es la región que hoy escuchamos tanto, Israel, Palestina y todo lo que hoy conocemos un poco más gracias a las noticias. Es el primer árbol que despunta flores maravillosas y por eso el pueblo hebreo, que muchas veces en la Biblia nombra al almendro como algo que desafía, lo llamó el árbol que despierta. Porque despierta la capacidad de poder ver que este árbol, si bien florece con la capacidad después de dar fruto, es un árbol que da la señal de la terminación de una temporada para dar comienzo a la otra. Es como si este árbol dijera, aunque el frío fuera intenso y todo estuviera aparentemente muerta, el almendro proclama una nueva realidad. La realidad de que hasta aquí el invierno de tus días están contados. Pero yo, dice el Señor, anuncio un cambio de temporada. Bendito sea el Señor, porque su voz en este tiempo, en medio de la iglesia, resuena como un estruendo, trayendo lo que dice Cantares capítulo 2, versículos 11 y 12. El invierno ya se ha ido, dice la palabra del Señor. Hay flores en los campos. Ha llegado el tiempo de cantar. Escuche esto. El almendro anticipa la primicia y advierte el cambio de temporada. Nosotros estamos viviendo como iglesia, bien lo decía aquí el pastor Denis, lo que está pasando en Misiones, lo que vamos a vivir mañana en Formosa, en Las Palmas, las 17 casas de oración que, amados míos, comenzamos en el mes de abril y estamos ahora en el mes de octubre, gestando la casa número 18. Eso habla de activación. Cosas que no acontecieron durante años comienzan a suceder. Eso es porque la activación es lo que sucede lo que no sucedió en mucho tiempo puede ocurrir en cuestión de pocas horas. Una llamada oportuna. Algo que estabas esperando, un clamor que venías derramando delante del Señor y de golpe, como ese árbol, a la curva, luego del cielo cernido en oscuridad, te da la señal de que la nueva temporada de Dios está empezando a surgir sobre tu vida. Lo que tiene el almendro es la sensación que causa para darnos a entender que la vida puede ser vivificada como esa planta que tiene una savia que recorre lo profundo de ese árbol. Cuando al terminar el invierno nosotros vemos que surge con sus flores en todo esplendor y nos dice: pronto, pronto, así será tu esplendor, así será tu verdor, te llenarás de novedad, de vida y de
alegría. Activación es la palabra que el Espíritu Santo quiere traer a la iglesia y a las familias en este tiempo. Tú la puedes tomar, tú la puedes dejar, puedes decir es solamente un cliché, pero yo quiero decirte que el Señor está llamando a despertar nuestra vida para que no solamente creamos que es un tiempo de activación, sino también para que creamos que en el tiempo de activación hay un recurso que Él ha derramado sobre los que creen, sobre sus hijos y sobre la iglesia, para que se siga no activando, para que se siga potenciando la activación que el Señor ya ha traído. Ese recurso se llama el clamor. ¿Cuántas veces lo oímos? Pero entendemos verdaderamente el significado de lo que es el clamor delante de Dios. El clamor, amados, amadas, es un tipo de oración, claro que sí, pero es un tipo de oración que es como un recurso divino que libera lo extraordinario de Dios. El clamor nace de un corazón que está enfocado, que ha tocado fondo y que ya no tiene más opciones que clamar a Dios para que los salve y para que los rescate. El clamor es la desesperación de la búsqueda, es un remedio en medio de la adversidad, es alguien que gime por un milagro, es alguien que clama y que no hace una oracioncita tibia, que no hace una oración mientras bosteza o que no hace la oración de la oveja. Y usted dirá, ¿cuál es la oración de la oveja? La que muchos hacemos. Cuando vamos delante de Dios y le decimos, dame, concédeme. El clamor es el que identifica a una mujer llamada Ana. Es el que identifica a una mujer llamada la Sirofenicia, que en los evangelios tiene un lugar de prominencia. El clamor es el que identifica a Bartimeo el ciego, aquel que podemos recordar en Marcos capítulo 10, versículo 4. Un hombre que por años llevaba sobre sí el látigo de la ceguera. La ceguera en su tiempo no era como hoy, que tenemos el Cenobi, que se los capacita para caminar con un bastón blanco, que podemos tener paradas de colectivos, que podemos tener celulares, computadoras que los pueden ayudar. En ese tiempo lo único que le quedaba a un ciego era la mendicidad. Por eso él estaba allí, tirado al borde del camino. Como a veces estamos nosotros, amados, cuando no tenemos respuestas de parte del ser humano conforme a nuestras expectativas del empleo que queríamos, del aumento de sueldo, de la casita, de la motito, de la bicicleta, cuando el ascenso que hace años queremos y hacemos buena letra para poder conseguirnos no llega. Estamos ahí al borde del camino cuando nos abandonan, cuando nos son infieles, cuando nos traicionan, cuando nos recuerdan de dónde salimos humanamente. Nos quedamos al borde del camino. Pero sin embargo, como este hombre, Bartimeo, tenemos la posibilidad de hacer del clamor nuestra puerta de esperanza. Él dijo, Jesús, cuando escuchó que venía el Señor, el Mesías, el que sanaba, el que salvaba, el que él había escuchado que multiplicaba los panes y los peces. Él dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y como una ironía de la vida, el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y uno diría, pero Señor, es obvio lo que necesito. ¿No estás viendo que el auto ya es modelo 2008? Sin embargo, este hombre no solo tuvo la confrontación de tener que expresar con clamor lo que necesitaba, sino que también tuvo los profetas del desaliento a su lado. ¿Quiénes son los profetas del desaliento? Los que vienen y te dicen, ¿en serio que crees en Dios? ¿Será que Dios te oye? ¿Será que Dios no se olvidó de ti? ¿Será que el pasto verde en la casa de tu vecino es mucho mejor que el seco en tu casa? Eso hicieron los discípulos, le decían, cállate, el maestro no tiene tiempo para ti. Sin embargo, dice la palabra de Dios que este hombre, en vez de callarse, gritó a viva voz, Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús dijo, tráiganmelo. ¿No será el tiempo en que tienes que clamar de verdad para que el Señor Jesús dice, tráiganmelo? Y cuando lo trajo, el Señor no solamente le dijo, ¿qué quieres que te haga? Sino que los mismos que antes le dijeron, cállate porque no te va a escuchar, le dijeron, ven, ten ánimo, el Señor te llama. Aquellos que hoy ven tu caída no saben que si clamas, que si gimes con quebranto delante del Señor, no solo el Señor te va a llamar, sino que ellos van a tener que reconocer que Dios te ha oído y ha escuchado tu oración y tu clamor por amor a su nombre y por amor a tu vida. Oh Señor. El profeta Jeremías nos aconseja en Lamentaciones capítulo 2, versículo 19. Levántate y grita, vierte tu corazón como un torrente en la presencia del Señor. No dice, ve y grita frente a la casa de gobierno o en una esquina o golpea la puerta de alguien que tú sabes que tiene el contacto del contacto del contacto. Dice, ve y vierte tu corazón como un torrente en la presencia del Señor. Si alguna vez has leído los evangelios, recordarás al Señor Jesús. La noche del Getsemaní. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 7. Cristo, el Señor, oró llorando y suplicando a gritos. Ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Tu vida, mi vida y la vida de toda persona. Porque cuando vemos ciudades, nombres de ciudades, quiero decirle, se va casa por casa. Aun cuando la casita quede allí arriba en una loma, soy fiel testigo y muchos de los que están aquí también, que hemos ido a varias brigadas. Aun cuando la casita esté allí solita en la loma, vamos casa por casa. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, le costó a nuestro Señor clamor, grito, lloro, súplica delante del Señor y Dios para poder pasar por el trago amargo de la cruz. Pero escuche, el trago amargo de la cruz, y recuerde esto, también trae la victoria sobre toda tumba que quiera aplastar tus sueños, tus proyectos, tus deseos y tus anhelos, si tú pones tu vida delante del Señor. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 30, en el versículo 19. Dios responde al clamor de sus hijos. Dios les tendrá compasión. En cuanto oiga sus gritos, les responderá. Hubo un predicador hace unos siglos atrás. Su nombre era Dick Simons. Este hombre, en una noche quebrantado en el espíritu, se fue a la orilla del río Hudson en Nueva York y clavó sus rodillas y se tiró en el suelo y empezó a clamar a gran voz: Señor, manda obreros a Nueva York. Necesitamos que tu palabra sea oída en este lugar. Y era tanto su clamor y su llanto que de golpe aparecieron policías, encendieron sus linternas y le dijeron: ¿qué hace aquí? Y él le dijo: estoy clamando para que Dios envíe obreros para predicar a todos los que viven en esta ciudad. Y mientras él estaba allí clamando y clavando sus rodillas, tal vez tirado en el césped en ese lugar, el Espíritu Santo recorría la nación y se iba hasta Pensilvania para encontrarse con un joven predicador llamado David Wilkerson. Este hombre, quien sepa de él o quiere googlearlo, este hombre conmovía los cimientos de la tierra con la revelación de la palabra. Un hombre que se paraba y tenía la unción y la gracia de Dios para traer esperanza a la vida de muchas personas. Un hombre de un ministerio largo, murió longevo al final de sus días, pero un hombre que nunca silenció su boca a la verdad de la palabra. ¿A dónde quieres que llegue tu clamor? Si tu clamor es tibiecito
y te acuerdas de orar en tu silloncito cómodo en la casa, en esa mecedora, o no sé si tienes algo un poquito más tecnológico, y empiezas, oh Señor, en esta mañana, perdón, dormí poco, me quedé mirando la serie anoche. Si comienzas así, lamento decir que tus oraciones harán pum en el techo y caerán sobre tu cabeza. Pero si te animas a ir un poco más, tal vez atraviese el techo, cruce ciudades, provincias, naciones, y levante a esa persona por la cual tú estás clamando, para que conozca al Señor, para que salga de las adicciones, para que progrese económicamente, porque hoy está viviendo en la miseria, para que sean rotas las ataduras que tal vez los demonios del tormento y la opresión tienen sobre su vida. Anímate, rompe el yugo de la comodidad y no hagas lo que hizo el pueblo de Israel. Dice que ellos vivieron esclavizados 400 años. Y uno dice, ¿por qué tardaron tantos años en clamar al Señor para que Dios los pudiera liberar? Porque estaban cómodos. ¿Qué decían en el desierto? Mejor nos era comer los puerros y las cebollas de Egipto. Cuando estamos cómodos, cuando vamos al cajerito automático, cuando sale el cronograma de pagos, cuando estamos cómodos porque sabemos que en la casa alguien va a traer para poner algo en la ollita, cuando estamos cómodos porque nos manejamos en el mundo natural, porque vemos aquí y decimos, de algún lado va a salir, es cuando no clamamos. Cuando no vemos la necesidad de mi propia vida. Porque quiero decirle que lo natural se mueve en esta tierra. Recién cantábamos, mientras tenga vida esperaré lo que va a venir por delante. Esto es pasajero, esto se queda en un cajón de madera o se incinera como hoy tenemos por costumbre y se termina. Pero el alma, ¿a dónde irá si no clamamos en este tiempo? Primero por salvación para vida eterna, para saber que cuando cruzo el portal de la muerte, mi alma será guardada por la eternidad en los brazos de Jesucristo. O si no, si cuando cruce la eternidad habré dejado semillas plantadas de salvación para otros. Yo soy el fruto, mis amados, de una abuela que clavaba rodillas 2 horas por día, clamando por cada uno de sus nietos. Hoy yo veo a mis primos, a mis tíos. Muchos de ellos todavía no conocen, no caminan en el camino del Evangelio de Jesucristo. Pero yo creo, la oración es una semilla que se riega, que se planta con fe, que se riega con clamor y que fructifica con el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! El Señor dijo en Jeremías capítulo 29, versículo 12. Cuando ustedes clamen a mí, es clara la palabra, y oren a mí, yo los escucharé. Dice el Señor también en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El Salmo 34:17 dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. ¿De cuál? ¿De algunas? De todas sus dificultades. Dice el Salmo 72:12, Él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayude. Dice el Salmo 55:16, clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Claro que tu Padre sabe que tienes necesidades. Porque a veces es, pero Dios ya lo sabe, ¿para qué se lo voy a decir? Es lo mismo que pasa en los matrimonios, cuando se dicen, ¿me amas? Pero sí. ¿Me amas? Pero sí. ¿Me amas? Pero sí. Pero me amas. Y la palabra es sí te amo. Y no la decimos, porque creemos que el otro sabe. En este caso, obviamente, que Dios en su omnisciencia lo sabe todo. Pero el clamor, amados, la oración
derramada de un corazón que sabe quién tiene su respuesta. Es la que nosotros hacemos no porque Dios es sordo, sino porque nosotros necesitamos golpear las puertas del cielo hasta que se abran. Necesitamos que no solamente Dios sepa que solo en Él confiamos, sino que también el mundo de oscuridad sepa que no oro a nadie más que al único Dios verdadero que tiene todas las respuestas y que tiene todas las salidas para cada una de las circunstancias de mi vida. El Señor Jesús nos enseñó que nosotros teníamos que orar aún en todo momento. Dice el libro de Zacarías en el capítulo 13, me llamarán y me pedirán mi ayuda y yo les responderé. Dice también en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, en su versículo 24, Él los oye cuando le piden ayuda. Yo anhelo de todo corazón que usted pueda ser iluminado, no por estas luces, sino por el poder del Espíritu Santo. Que su entendimiento sea alumbrado para saber que es un tiempo en el cual no podemos seguir haciendo las oraciones de gracias, Padre, por el pan de cada día, amén. Sino que tenemos que ir y clamar delante del Señor, derramando nuestro corazón. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 28. Los llamé y no me hicieron caso. Por eso, cuando clamen por ayuda, yo no los responderé. ¿Qué dice el Señor? Que el clamor es un recurso poderoso que abre la puerta y las ventanas de los cielos, pero que mi vida debe ajustarse a Dios y a sus planes para que mi clamor pueda ser escuchado. ¿Cuántos de los que están aquí son de mi generación? De la generación que cuando volvías de la escuela, antes de sentarte a la mesa, la mamá te decía, lavate las manos primero. Antes de sentarte a la mesa tenías que sacarte el guardapolvo e ir a lavarte las manos. Y nosotros creemos que podemos presentarnos delante de un Dios santo, 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 con las manos sucias de murmuración, de pornografía, de fornicación, de infidelidad, de engaño, de robo, de maledicencia, pero no robé a nadie. Cuando no le diste al pobre, robaste al Señor. Cuando no diste para la extensión del reino de los cielos, robaste al Señor. Manos manchadas de sangre. Y uno dice, pero yo no maté a nadie. La palabra de Dios dice, cuando hablamos mal de un hermano, es como si lo estuviéramos matando. Porque la palabra del Señor dice que en Cristo Jesús somos un cuerpo. Y cuando yo murmuro, suelto un chisme de un hermano, de una hermana, de alguien, de una autoridad espiritual, es como si yo mismo me fuera y pusiera la mano en la puerta cuando la van a cerrar para que se aplasten mis dedos, literalmente. Por eso es que tenemos que purificarnos y limpiarnos. Cantábamos un himno hace un ratito y yo recordaba que hay un himno que esboza lo que dice un salmo y es, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no anda en vanidades, ese podrá entrar. Y el himno seguía diciendo a medida que íbamos cantando, ahora sí, Señor, puedo entrar, porque nos purificamos, decimos, Señor, perdón, porque no estoy condenando a nadie, porque me estaría condenando a mí misma, porque estoy hablando de las debilidades y las imperfecciones que tenemos todos los seres humanos que caminamos sobre esta tierra, porque el único perfecto es Dios y porque en su perfección, si recurrimos a Él y le confesamos nuestros pecados, dice su palabra, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y perdonar nuestros pecados. Y allí vamos y nos tiramos de panza y empezamos a clamar, Señor, salva a todos los que están en la provincia de Misiones.
Señor, salva a todos los que mañana nos vamos a encontrar en la localidad de Las Palmas. Señor, salva a todos los que vamos a encontrar en esa porción de esa gran ciudad que es la ciudad de Formosa. Señor, que todos los que vimos mientras terminamos la provincia de Jujuy, del Chaco, de Corrientes, que todos los que vimos no se olviden de tu nombre. Podemos clamar al Señor, pero necesitamos ajustar nuestra vida a Él. Nosotros creemos que como las cosas de nuestra vida cotidiana pasamos hoja y se terminó. Y sin embargo, Dios no solo tiene buena memoria, sino Dios anhela que seamos restaurados de aquello que no nos permite que la puerta se abra y que la bendición de la activación llegue. Algunos podrán decir, tengo una fe debilitada. He pasado tantas circunstancias adversas en este tiempo. No solo la que conocemos todos, sino tal vez una pérdida. Tal vez su fe se debilitó porque hace tiempo ora por lo mismo y no hay respuesta. 15 años oró mi abuela por mí. Imagínense si se hubiera debilitado su fe. ¡Wow! Tal vez su fe está debilitada. Y dice, ¿cómo voy a clamar si ni siquiera me sale decir, Padre nuestro que estás en los cielos? Quiero decirle, primer recurso, si usted tiene a Jesucristo como Señor de su vida, tiene al pastor, al buen pastor del que el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ese pastor se llama el Espíritu Santo. Dígale lo que dice la palabra del Señor, que no sabe cómo orar, que no hay palabras que pueda esbozar, que hagan que pueda entenderse lo que hay en su corazón. Y dice que el Espíritu Santo es el que gime delante del Señor de noche y de día a favor de nuestras vidas. Y Él le dirá a Dios, lo que está queriendo decirte tu hijo, tu hija, es esto, es aquello, es lo otro. Y si no, haga como hizo el rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20, dice, el rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron al cielo. Este hombre el rey estaba realmente atemorizado porque habían puesto sitio en derredor de su reino y ya no tenía alimento para darle a la población. Pero sin embargo se buscó una persona madura espiritualmente, forjada en el horno de la oración como era el profeta Isaías, y le dijo, ayúdame, porque necesito golpear las puertas del cielo porque el enemigo está por devorar mi ciudad. Y el Señor contestó esa oración. Dice segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 21. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Quiero decirle que el mismo Señor es el que escucha su oración si se atreve a derramar delante de Él como agua que se escurre su vida todos los días. Y no solamente enviará uno, enviará legiones de ángeles que caminarán delante de usted para que no tenga tropiezo en su diario vivir. El que le abrirá puertas, el que hará que aquellos contactos de oro que no tiene que usted ir a golpearle la puerta, sino que le dirán, tu nombre me apareció en sueños, me hicieron acordar que había alguien que trabajaba en este lugar que tiene buen comportamiento y te van a ir a buscar como lo hicieron con el rey David. Samuel golpeó la puerta un día y dijo, el Señor me ha enviado. Y entró a mirar a todos los que estaban allí y Dios le dijo, no mires lo que mira el hombre, miro porque yo miro el corazón de las personas. No son los títulos, y no estoy diciendo que no estudie, sino que yo le quiero decir que no son las valías humanas las que valían una vida. Cuando Dios dice quién es el que debe ser bendecido por parte de su mano. Usted puede creerlo. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que pueden despertar su corazón para que usted crea lo que yo le estoy diciendo.
Dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, en su versículos 7 y 8, Jesús, el Señor Jesús dijo, ¿acaso Dios no defenderá a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Dice Isaías capítulo 62, versículos 6 y 7. Yo he puesto centinela en tus murallas. Ellos orarán continuamente, de día y de noche. No descansen ustedes, dice, los que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que Él termine la obra. No dejes de orar, no dejes de pedirle al Señor aquello que tú sabes que es el deseo del corazón de Dios, que es bendecir tu casa, tu familia, tus generaciones, porque no es solamente lo que ves ahora, sino lo que verás mañana, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. El Señor está dispuesto a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde. Si tú estás dispuesto a pagar el precio del clamor, del derramar tu corazón delante del Señor, creyendo que Él es el Dios de lo imposible. Bendito sea. Por eso vamos a hacer algo.